Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 8 en adelante le vamos a lectura. Gloria a Dios. Le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y el poder de su Santo Espíritu, y a la letra lo dice de la siguiente manera: os digo que todo aquel que confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora que debéis de decir. Puede sentarse. Gloria a Dios. El tema de esta hora dice: tenemos que confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo delante del ser humano. Ese es el tema. Tenemos que confesar a nuestro Señor Jesucristo delante del ser humano. Porque, hermanos, la palabra es bien clara y lo viene enseñando, hermanos, que el que se avergüence delante de los hombres, dice que él también se avergonzará delante de nuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, hermanos, usted y yo tenemos, hermanos, que darlos a conocer como hijos e hijas de Dios. Tenemos, hermanos, que darlos a conocer que en la comunidad o en la colonia o donde quiera que nosotros andemos o allí vivamos, tenemos, hermanos, que darlos a conocer que somos hijos e hijas de Dios. Bendito Dios. Porque, hermanos, ¿será que el padre de familia, hermanos, le gustaría que su hijo o su hija, cuando le pregunten, hermano Denis y hermano Jorge Campos, él es su pastor, él es su papá? No, ¿cómo va a querer? ¿Verdad que mi hermano Jorge, al darse cuenta que lo niega, no le gustaría? En ningún momento, ningún padre de familia se va a sentir agradado cuando su hijo o su hija lo estuviera negando, sabiendo que en realidad él es su padre de sangre. Entonces, hermanos, si a nosotros como padres de familia no nos gustaría, hermanos, que un hijo o una hija se avergonzaran de nosotros, que los negara, hermanos, delante de los amigos, delante de los vecinos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Porque, hermanos, aleluya, hay algunos o algunas que cuando, hermanos, andan por otros lugares y lo encuentran en otros lugares, mejor se agachan y pasan de lejos. Y si lo ven que está por allá, se van por otro lado, mejor. Me va a saludar esa hermana.
Esa es una bendición que le va a dar la hermana. Porque el que le digan, hermana, que el Señor le bendiga, le está dando una bendición. Hermano, que el Señor le bendiga, le está deseando una bendición. No hallamos nosotros en la palabra del Señor que diga, hermanos, que alguien lo salude, hermanos, le está deseando maldiciones en ningún momento. Son bendiciones, hermanos, los que los desean, y sea a la hora que sea, hermano. Porque oí que un hermano dijo que no podía saludarlo de 8 a 9 o no sé de qué horas a qué hora, porque era maldición la que le deseaban. Hermanos, aleluya, nosotros no hallamos en la palabra del Señor esas cosas. Por tanto, hermanos, no tenemos nosotros que avergonzarlos, hermanos, que alguien los salude allá en la calle o donde quiera, hermanos, que usted y yo andemos. Porque tenemos que dar, hermanos, testimonio nosotros que somos hijos y somos hijas de Dios. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesare delante de los ángeles. Mire qué precioso. Mire qué bendición, hermanos, la que usted y yo obtenemos cuando, hermanos, nosotros no los avergonzamos, hermanos, y podemos, hermanos, claramente dar testimonio que somos hijos y hijas de Dios. Tenemos una bendición grande, porque esto significa, hermanos, de que también nuestro Padre Celestial no se avergonzará, hermanos, de nosotros. Tenemos esa bendición, bendito y alabado es nuestro Dios. Y dice, confesaré delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Bendito y alabado es nuestro Dios, hermano. Vemos nosotros, hermanos, que lo va, hermanos, a poner en alto delante, hermanos, aleluya, de los ángeles. Delante de los ángeles de Dios, dice la palabra del Señor. Porque qué bueno es, hermanos, cuando el Hijo, hermanos, puede dar testimonio, hermanos, del Padre. Puede dar buen testimonio de su madre. Y eso, hermanos, aleluya, es lo que nosotros tenemos que ser, ya como hijos de Dios, dar buen testimonio, hermanos, aleluya, de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Si damos buen testimonio aquí en la tierra de nuestros padres, hermanos, aleluya, que los han visto crecer desde nuestra niñez, y nosotros estamos orgullosos, hermanos, de tener unos padres tan buenos, como, hermanos, no vamos a dar testimonio también de nuestro Padre Celestial, que es el que los ha cuidado, es el que los ha protegido, para que usted y yo lleguemos, hermanos, hasta donde estamos hoy en día. Porque, hermanos, esto es por la misericordia de Dios, hermanos, que nosotros estamos aquí. Porque si no hubiera sido la misericordia de Dios, ¿sabe dónde estuviera usted ahorita? Quizás estuviera en un restaurante, hermanos, pidiendo chocolate caliente, pidiendo café caliente, o quizás otra cosa, hermano, para agarrar calor en el cuerpo. Pero la misericordia de Dios ha sido grande, hermanos, para con usted, para conmigo, hermanos, que Él los tiene en este lugar, hermanos, con el propósito de que alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Hay algunos que no han podido venir, hermanos, por la lluvia, donde tuvo la lluvia. Y eso lo entendemos, hermanos, que eso así pasa. Nadie quizás se quiere venir mojando. Ay, es que voy a mojar los zapatos y no tengo otros para el día de mañana. Pues tiene razón, pero cuando nos íbamos para los bailes, dice el hermano que una bota de hule se llevaba. Y allí iba. Yo no tenía botas de hule. Yo lo que hacía, me iba sin zapatos. Y mis zapatos los llevaba en una bolsa. Mi ropa en una bolsa, si es posible en calzoneta, los íbamos caminando por las veredas, pasando de cantón.
a Cantón, hasta donde iba a ser la fiesta. Y donde ya llegábamos, allá llegábamos a cambiarlo. Porque, hermanos, para esas cosas uno, hermanos, se las ingenia y ve, hermanos, de qué modo puede asistir a ese lugar. Pero, hermanos, ya, hermanos, cuando se trata de venir y dar la gloria y la honra a nuestro Dios, la cosa es diferente. Ya hoy los hemos hecho un poco delicaditos. Ya hoy, hermanos, nosotros ya no los proponemos, hermanos, con aquel propósito que antes decíamos, no, pero yo tengo que estar en esa fiesta. Es que mi novia allí me va a estar esperando, y cómo es posible, no la voy a dejar plantada, tengo que llegar. Eso es lo que hacíamos en aquel tiempo. Pero ahora la iglesia del Señor tiene un novio también. Ahora tiene un novio, y ese novio la está esperando que se acerque a este lugar. Venga como venga, venga mojada, venga mojado, o como venga, el Señor la está esperando, bendito Dios. Porque el propósito de Él es que los acerquemos, hermanos, a glorificar su nombre siempre. Eso es lo que Él quiere. Pero ya ahora la situación, hermanos, no es igual. Si antes éramos hombres guerreros, hermanos, ahora los hemos hecho hombres cobardes. Si antes eran mujeres guerreras que ahí iban, hermanos, como fuera en las carcazones, ahora ya no. Ya no nos disponemos para adorar a Dios. Cuando fuera, hermanos, lo contrario. ¿Por qué, hermanos? Porque allí solamente íbamos a alegrarnos un ratito, hermanos. Y veníamos tal vez hasta tomados con problemas que nos habían golpeado, habíamos peleado y tanta cosa que se daba, hermano. Y a este lugar no, porque a este lugar venimos, hermanos, a pedirle misericordia al Dios de los cielos. Y, hermanos, aquí venimos a alegrarnos, a cantarle alabanza al Señor, a gozarnos delante de la presencia de Dios. Y esto será, hermanos, lo que un día, hermanos, lo va a servir. El día, hermanos, de la venida del Señor. Ese día nos va a servir mucho, hermanos, aleluya, el que usted y yo los hayamos esforzado, hermanos, para estar, si es posible, antes del agua, o ya cuando estaba lloviendo. Pero eso va a ser tomado en cuenta, hermanos. Dios lo está viendo desde los cielos, hermanos, aleluya, el sacrificio de cada hombre, de cada mujer, por estar en este lugar dando la gloria y la honra a nuestro Dios. Sí, hermanos, aleluya, si nosotros no podemos pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿qué podemos pagarle, hermanos, aleluya? Si la palabra del Señor nos dice, hermanos, que la salvación que Él nos ha dado es regalada, es gratis, hermanos, es la salvación. Por tanto, no podemos nosotros pagarle, hermanos, con nada al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hijos e hijas de Dios? Acercarnos a este lugar, dispuestos a glorificarlo, acercarnos y darle la gloria y la honra a nuestro Dios, hermano. Eso es lo único que usted y yo podemos hacer, glorificar al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Vemos, hermanos, una cita allí en el libro de Mateo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Allí en el capítulo 10 de Mateo y versículo 32. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré a él delante de mi Padre que está en los cielos. Mire qué precioso es, hermanos, aleluya. Aquí no tenemos que avergonzarnos, hermanos. Aquí, hermanos, tenemos nosotros que dar testimonio como hijos de Dios, hermanos, porque dice que si nosotros lo confesamos delante de los hombres, Él también lo va a confesar delante de nuestro Padre que está en los cielos, hermanos. Pero si nosotros los avergonzamos aquí por cualquier cosa, usted se avergüenza aquí, también Él dice que se puede avergonzar de usted y de mí en aquel día. Por eso usted y yo tenemos que dar testimonio, hermanos, siempre. Y eso quiere decir que usted y yo tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, bendito Dios.
para que nosotros podamos, hermano, dar testimonio del Cristo de la gloria delante de mi Padre que está en los cielos. Y dice el 33: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿A cuántos nos gustaría, hermanos, aleluya, que nuestro Padre celestial nos negara? A nadie le gustaría ser negado en aquel día. A nadie le gustaría, hermanos, aleluya, quedarse en aquel día, hermanos, aleluya, por no, hermanos, aleluya, obedecer la palabra de Dios. Porque esto es, hermanos, para que usted y yo obedezcamos la palabra y no los avergoncemos, hermanos. Y en aquel día vamos a tener una gran bendición, hermanos, porque en aquel día Él nos va a decir: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de mi Señor, bendito y alabado es nuestro Dios. Esa es la promesa, hermanos, que usted y yo como hijos de Dios esperamos, hermanos, que aunque poquito le sirvamos al Señor aquí, pero en aquel día no nos van a decir: no, a ti no te conozco, porque la palabra del Señor nos dice, hermanos, aleluya, que en aquel día diremos: mira, Señor, yo en tu nombre profetizaba, yo echaba fuera a los demonios, yo hacía tanta cosa. Pero Él lo va a decir en aquel día: no os conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno. Vea que eso no es bonito. Eso no es bonito para los hijos de Dios. No, para los hijos de Dios es bonito que los diga: en lo poco me has sido fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra. Qué bonito eso, ¿verdad? Eso va a ser bonito para los hijos de Dios, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Dar testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios. No, hermanos, aleluya, que se avergüence, hermanos, nuestro Padre celestial de usted y de mí, hermano. Tenemos, bendito Dios, que dar ese testimonio, hermanos, que somos hijos del Cristo de la gloria. Vamos a ver, hermanos, aleluya, otra cita. Y para esta, hermanos, nos vamos a ir hasta, gloria a Dios, hasta el libro de Timoteo. Timoteo capítulo 2 y versículo 12. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2, 12. Gloria a Dios. Y dice 2:12 de Timoteo: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negamos, Él también nos negará. Entonces, hermanos, quiere decir que siempre nosotros tenemos, hermanos, que dar testimonio de Él. Porque, hermanos, si sufrimos, estamos sufriendo por causa de Él. Entonces, hermano, no tenemos que avergonzarlos en ningún momento, hermano, porque si estamos sufriendo, hermano, por causa de Él, un día también lo vamos a gozar, hermano. Pero imagínense, hermano, que solo porque tal vez en la colonia hay alguien que se burle de los cristianos, nosotros nos vamos a hacer indiferentes y vamos a negar su nombre aquí. En aquel día vamos a sufrir. Entonces lo que el Señor quiere, hermanos, que no le neguemos delante de los hombres en que los digan o los hagan o los digan cualquier cosa. Porque un día, hermanos, tendremos la recompensa de parte de Dios. Si sufrimos, también reinaremos con Él, bendito Dios. Pero de qué nos sirviera, hermanos, aleluya, de que
bueno, nosotros negáramos el nombre del Señor por quedar bien con X personas, hermanos, pero ¿qué? Estamos quedando mal con Dios. Eso no serviría de nada, porque la promesa, hermanos, del Señor es que si ahora sufrimos por causa de Él, por causa de la palabra del Señor, también dice, reinaremos con Él. Y si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque, hermanos, aleluya, el único infiel, hermanos, es el ser humano. Dios, hermanos, siempre Él permanece fiel. Él es fiel. Usted y yo podemos ser infieles, pero Él, hermanos, ha sido fiel y será siempre fiel, porque Él no miente. Él no miente, porque la palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco dice hijo de hombre para que se arrepienta. Bendito y alabado es el Señor. Vemos nosotros, hermanos, que tenemos promesa de parte del Señor. Dice el versículo 9, donde hemos tomado la base: mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Miren qué precioso es Dios, hermanos, cómo nos explica en las Sagradas Escrituras, hermanos, cómo vemos nosotros, hermanos, que nos viene enseñando que usted, hermanos, que yo, hermanos, inclusive podemos negar, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que podemos, hermanos, negar al Hijo, negar al Padre, pero no hacerlo contra el Espíritu Santo, miren. Porque si, hermanos, eso lo hacemos, esa es una blasfemia que dice la palabra que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esa es la palabra del Señor que nos viene enseñando cómo usted y yo, hermanos, debemos de caminar. Por tanto, si usted ve, hermanos, algo que a usted no le gusta, es mejor, miren, ponerse un zipper o ponerse un tail, aunque sea en la boquita, pero no hablar, porque podemos entrar en una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque tenemos la experiencia, hemos salido a diferentes lugares y lo que sabemos que la Biblia nos enseña que Dios le da a cada uno según Él quiere darle. Nosotros vamos a diferentes lugares y vemos hermanos, vemos hermanas que lanzan de una manera, que lanzan de otra, que le hacen de un modo, que le hacen de otro, que le hacen bonito, que le hacen feo. Pero nosotros no podemos hablar nada contra eso, porque, hermanos, aleluya, si es el Espíritu Santo el que está usando a esa persona y nosotros empezamos a hablar, estamos no hablando de aquella persona, sino, hermanos, aleluya, del Espíritu que hay en esa persona. Y ese puede ser un grave problema, hermanos, aleluya, ir a blasfemar contra el Espíritu Santo, porque no hay perdón. Bendito y alabado es el Señor. La palabra, hermanos, aleluya, es preciosa, porque nos enseña cómo, hermanos, debemos nosotros, hermanos, de caminar en el camino del Señor. Bendito y alabado es nuestro Dios. Dice: contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado.
Bendito y alabado es el Señor. Así es de que hay que tener, hermanos, mucho cuidado, hermanos, para poder uno abrir su boca, hermanos, porque no sabe. Pablo decía, hermanos, decía que reconocer los espíritus. Pablo así enseñaba que había que reconocer los espíritus, si eran espíritus de Dios o no eran de Dios. Pero ahora usted y yo, hermanos, ¿cómo usted y yo podemos, hermanos, reconocer el espíritu si es de Dios o no es de Dios? Si no andamos, hermanos, ni ayunados, si no andamos ni orados, si a veces ni los hemos congregado en la semana, y cómo nosotros vamos a detectar si es un espíritu malo el que está, hermanos, metido en aquel hombre o metido en aquella mujer, o si en verdad es el Espíritu Santo el que la está usando. Porque eso se puede discernir solamente aquel hombre y aquella mujer que ande en espíritu y en verdad. Aquel hombre que ande buscando la presencia de Dios, que ande espiritualmente. Pero nosotros, hermanos, no caminamos así. Nosotros, hermanos, caminamos más carnal que espiritual. Imagínense, pues, si apenas venimos al culto, que está establecido que son 2 horas de culto, pero nunca casi las hacemos. Solo hacemos 1 hora y media. Imagínense. Pero para lo material son 8 horas de trabajo. Y si nos dan 1 hora más, hora extra, lo quedamos haciéndola. En el caso mío, digo yo, no, pues me voy a dar otra horita más, porque puede ser que ya a esa hora vengan los clientes. Y me quedo haciéndome loco ahí esperando, y a veces no llega nada. Entonces, hermanos, andamos más por la carne que por el espíritu. Y estos hombres, hermanos, aleluya, de aquellos tiempos, como el apóstol Pablo, hermanos, ellos andaban, hermanos, espiritualmente. Estos hombres reconocían en verdad, hermanos, aleluya, si este hombre estaba lleno del Espíritu Santo o era algo malo que se le había introducido. Nosotros vemos, hermanos, el mensaje de aquel día que dice que al rey David le conocían los criados que andaban con él y le decían: mire, mi señor, usted un espíritu malo de parte de Dios se le ha metido. Conocían a aquellos hombres. ¿Pero qué? ¿Usted conoce? Si usted conoce, que Dios le bendiga. Pero si no conocemos, hermanos, si no andamos espiritualmente, no vamos a conocer. Pero que Dios, hermanos, los ayude. Bendito y alabado es nuestro Dios. Porque como hijos de Dios, hermanos, tenemos que buscar cada día más y más la presencia del Señor para poder vivir una vida espiritual. Apocalipsis en su capítulo 3 y versículo 5 lo dice la palabra de la siguiente manera: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuántos de los que estamos en esta noche quisiéramos que nuestro nombre fuera borrado del libro de la vida? Nadie quisiera, hermano. Si por misericordia de Dios usted y yo estamos inscritos en el libro de la vida, déjeme decirle, yo no quisiera, hermanos, que por un error, por cualquier cosa, por cualquier dificultad, hermano, sea borrado del libro de la vida. Yo no quisiera eso, ni mucho menos usted quisiera que fuera borrado del libro de la vida. Bendito y alabado es nuestro Dios. No es posible, hermanos, aleluya, porque tenemos una promesa, hermanos, de parte del Señor. Esta es una promesa para usted y para mí. El que venciere, dice, será vestido de vestidura blanca. ¿Y cuál es el que vence? El que llega hasta el final.
El que llega hasta el final, hermano, ese es el vencedor. Usted sabe muy bien, hermano, que de esas olimpiadas, hermanos, que hacen, eso que ha estado viendo allá en, no sé en qué país, hermano, esas olimpiadas, corren los atletas, hermanos, y van corriendo en un círculo como ese ladrillo y no pueden, hermanos, pasarse, porque si se pasa de ese círculo queda descalificado. Así es el camino del Evangelio. El camino del Evangelio, vamos caminando por un camino estrecho, por un camino angosto, pero al final hay una recompensa para el que lo pueda hacer, hermano. Pero ¿qué? Si nos salimos de ese camino, si usted y yo nos salimos de ese camino, quedamos descalificados. Y si quedamos descalificados, déjeme decirle que descalificados no vamos a entrar al cielo. No puede nadie entrar al cielo. Pablo decía, hermanos, de que los atletas en el estadio, decía Pablo, estos corrían por una corona corruptible. Y hermanos, trataban la manera de guardarse, de cuidarse, de caminar, hermanos, cabal por donde tenían que caminar, hermanos. Más usted, más yo, tenemos que caminar, hermanos, perfectamente, no viendo a diestra ni a siniestra, sino viendo el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Porque déjeme decirle que la corona que usted va buscando, esa no es corruptible. Esa no. Corruptible es la que hay en los atletas, la que le dan a todos, que los premian. La suya es incorruptible. La mía es incorruptible. Por tanto, tenemos que luchar, tenemos que pelear, hermanos, por llegar a la meta final. Bendito y alabado es el Señor. Tenemos que vencer. Y seremos vestidos de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre, dice, del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bendito y alabado es el Señor. Esa es promesa para usted. Esa es promesa para mí. Que no borrarán el nombre del libro de la vida, pero tenemos que caminar rectamente y llegar hasta la meta final. Porque ya sabe usted lo que le pasa al que no se haya escrito en el libro de la vida. Allí lo dice también Apocalipsis 3:15, si no me equivoco. Allí lo dice. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. No que si por misericordia el Señor los ha salvado. Por misericordia el Señor los ha dado vida y vida en abundancia. Por tanto, ahora si usted y yo estamos en este camino, tratemos de llegar a la meta final. Tratemos de luchar cada día, caminando en obediencia a la palabra del Señor. Porque aquí, hermanos, vamos a caminar en obediencia a la palabra del Señor, para que un día podamos, hermanos, ser confesados delante de nuestro Padre Celestial y delante de sus ángeles. Pero hay que luchar. Hay que luchar porque esto no es fácil. Y los que todavía no le han reconocido como su único y suficiente Salvador personal en su vida, esta es la noche oportuna. ¿Y para qué esperar más? ¿Y para qué lo gozamos cuando el hermano Wilfredo renovó su pacto con el Señor? Eso fue de gozo, hermanos, aleluya. Cuando el hermano Wilmer, hermano, renova su pacto con el Señor, hermanos, lo hemos gozado. Cuando el hermano Brian viene al camino del Señor, también creo que renovó su pacto. Nos hemos alegrado, los hemos gozado, porque sabemos que dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Por tanto, la iglesia del Señor, nosotros que conocemos, hermanos, la palabra del Señor, hermanos, lo gozamos cuando un hombre o una mujer viene a renovar su pacto con el Señor. ¿Por qué nos alegramos? Porque, hermanos, es una alma que se le arrebata a Satanás de las manos. Porque Satanás está tranquilo allá con todos los que están en las esquinas, ahí con los que andan sin Dios y sin esperanza. Los tiene de su mano, y al morirse, como sus nombres no están escritos en el libro de la vida,
son lanzados al lago de fuego. Pero ya los que han renovado su pacto, los que un día dijeron acepto al Señor como mi único y suficiente Salvador personal en mi vida. Miren la promesa, viene Dios y la escribe allá, hermanos, en el reino de los cielos, y su nombre está escrito. Su nombre está escrito. Entonces, hermanos, aleluya, ahí donde se enoja el enemigo. Ay, si es que a don Chepito me lo arrebataron esos cristianos. Yo lo tenía en la mano, pero miren, me lo han arrebatado. Ahora alaba a Dios, ahora glorifica a Dios. Por eso el enemigo se enoja con la iglesia, hermano, y empieza a tramar un montón de cosas, hermano, para que haya problemas entre hermanos, entre hermanas, pero que el Señor los reprende en esta noche. Porque, hermanos, aleluya, no podemos darle lugar al diablo. Tenemos, hermanos, que unirlos en adoración al Señor. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se imagina, hermano y hermana? ¿Se imagina usted qué precioso va a ser ese gran acontecimiento? Porque eso va a ser un gran acontecimiento que va a suceder. Y viene ese acontecimiento. Viene, porque el Señor está a las puertas por venir. Ay, aquí va a venir el Señor a traer a su pueblo, a traer a sus redimidos, a traer los que han renovado su pacto con Él. Dice que vendrá, hermanos, aleluya, vendrá, y dice que se tocará la trompeta, hermanos, aleluya, para que su pueblo sea levantado. Todos aquellos, hermanos, que un día lo hemos recibido, hemos caminado, hemos estado, hermanos, aleluya, luchando. Un día usted y yo vamos a tener la recompensa, hermanos, de Dios. Seremos arrebatados y seremos llevados, hermanos, a la presencia de nuestro Dios. Eso va a ser precioso, hermanos, cuando la gente, hermanos, aquí se quede preguntando, bueno, ¿y qué se hizo, hermana Raquelita? ¿Y dónde está la hermana Raquel? Porque, hermanos, algunos no se van a levantar, algunos se van a quedar, lastimosamente. Algunos, hermanos, solo van a haber sido puentecitos aquí en Ciudad de Sion. El puentecito sirve, hermanos, para que el hermano pase al otro lado. Solo para eso sirve el puente, para cruzar de un lado a otro. Pero yo no quiero ser puente. Yo quiero estar delante de la presencia de Dios. Y usted dígale al Señor que usted no quiere ser puente, que usted quiere estar en bodas con el Cordero. Usted quiere estar gozándose con Él en aquel día. Bendito y alabado es el Señor. Porque eso es lo que tiene que anhelar todo cristiano y toda cristiana, hermano. Estar un día delante de la presencia del Señor. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y dice, hermanos, el versículo 10 que hemos tomado como base: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis, porque habéis de responder o qué habéis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseña, ¿verdad?, en la misma hora lo que debéis de decir. Bendito y alabado es el Señor. Pero, hermanos, aleluya, pero si el Espíritu Santo se ha retirado de mí, ¿qué voy a poder decir en aquella hora? Sí, por el Espíritu Santo es algo delicado. El Espíritu Santo no es cualquier cosa. El Espíritu Santo es algo, hermanos, que dice es santo, 3 veces santo, hermanos. Y eso, hermanos, aleluya, Él es algo delicado.
¿Y cómo es posible, hermanos, aleluya, que el Espíritu Santo va a estar morando conmigo si yo ando, hermanos, haciendo cosas que no le agradan a Dios? Si yo le haya la oportunidad, sea hermana o no sea hermana, le echo el brazo, ya con mala intención. Hermanita, que Dios la bendiga, un apretoncito, con mala mentalidad. ¿Será que es posible que eso le agrade a Dios? El Espíritu Santo, al ver esas cosas, hermanos, miren, se aleja de aquella persona. ¿Y cómo vamos a poder, hermanos, aleluya, en aquel día, si el Espíritu Santo se ha apartado de mí? Si todavía al pasar por la tienda voy y digo yo, bueno, aquí no me está viendo el pastor, deme una suprema, deme una Pilsener. Una no es malo, es para la medicina, para el cuerpo. Eso no le agrada a Dios. Eso no puede ser así. Entonces, hermanos, porque el Espíritu Santo os enseñará, dice, en la misma hora lo que debéis de decir. El Espíritu Santo es el que los ayuda. A todos el Espíritu Santo es el que los ayuda. Porque sabemos bien, hermanos, que si el Espíritu Santo hubiese sido quitado de la tierra, ya la iglesia no estuviera también en este lugar. Porque el Espíritu Santo, cuando, hermanos, cuando la iglesia del Señor sea quitada de la tierra, el Espíritu Santo va adelante de la iglesia. Y entonces, hermanos, esto quedará expuesto a una gran tribulación, porque no habrá quien pueda defenderlo, porque el único que los defiende hoy en día es el poder del Espíritu Santo. Fíjense de que el Espíritu Santo es tan bueno con nosotros los predicadores, porque cuando nosotros hemos leído la palabra del Señor, nos hemos dado cita a leer y a leer y a leer un tema para predicarlo. Mire, hermano, aunque no lo podamos de memoria, porque ya los que estamos ya ancianos, hermanos, ya la memoria ya no la tenemos bien. Ya, hermanos, no se nos quedan las cosas. Pero cuando nosotros empezamos a leer y leer, es cierto que no se nos quedó de memoria. Pero cuando pasamos a este lugar, hermanos, y empezamos a leer y empezamos a ver, es el Espíritu Santo el que se encarga, hermanos, de irlo dando más y más. Leemos, hermanos, aleluya, y el Espíritu Santo los enseña, bendito Dios. El Espíritu Santo es el que los ayuda para que, hermanos, nosotros hablemos aunque sea un poco de esta palabra. Pero hay que leer, porque si no leemos, hermanos, ¿y qué lo puede el Espíritu Santo acordar en aquel momento si no hemos leído? Y eso, hermanos, lo podemos ver en predicadores, en predicadoras, hermanos. Que si el predicador o la predicadora no ha leído lo suficiente a la hora llegada, no se puede acordar de nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le está ayudando. Pero si el Espíritu Santo, hermanos, está con él o está con ella, no, hombre, si predica 45 minutos, predica 1 hora, si es posible quiere predicar más. ¿Por qué? Porque allí está la ayuda del Espíritu Santo. Bendito y alabado es nuestro Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es bueno con cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Versículo que lo utilizamos para llamado. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, dice, para salvación. Oiga, pero la Escritura dice, todo aquel, dice, que en él creyere no será avergonzado. Bendito Dios. Es bueno el Señor con nosotros, hermanos. Es bueno el Señor con nosotros.
Ay, ¿qué lo dice el libro de Proverbios 28:13? Oiga lo que dice. 28:13 de Proverbios dice que el que encubre su pecado no prosperará, dice. Mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es que Dios es bueno con la vida del ser humano. Imagínate que allí esté el hermano chineando su pecadito. Allí está encubriendo su pecado el hermano. Allí está la hermana encubriendo su pecado. Y allí está pensando que nadie sabe. No, delante de Dios estamos al descubierto. A Dios no lo podemos engañar. Nosotros mismos nos engañamos a veces al estar encubriendo el pecado. No, el pecado no hay que encubrirlo, hay que confesarlo delante de Dios, hay que confesarlo, pero también dice que hay que apartarlos. Porque de nada sirve estarlo confesando, pero si allí tenemos la mujercita siempre, pero si allí tiene al maridito siempre, de nada le sirve. Porque dice que hay que confesarlo, pero hay que apartarse. Porque al apartarse, allí viene la bendición de Dios. Cuando se aparta, cuando Dios ve el propósito de aquel hombre, cuando Dios ve el propósito de aquella mujer y dice, bueno, si es cierto, si mi hija tenía 2 maridos, pero ahora, miren, se ha apartado, los ha confesado, hoy ha dejado a aquel y se ha quedado solo con el propio. Ahora sí, le voy a echar la mano. Y Dios la bendice. Y Dios la prospera. No solamente en material, sino espiritual. Ah, si es que mi hijo tenía 2 mujeres, pero miren, ha dejado a la Caramela y ahora tiene a la Lupita. Ahora sí se ha quedado solo con ella. Ahora yo le voy a echar la mano, ahora lo voy a bendecir. Y este hombre es prosperado materialmente y también espiritualmente. Porque Dios conoce la necesidad suya. Dios conoce la necesidad mía. Pero tenemos que apartarlo definitivamente, confesar el pecado y apartarlo para que usted y yo podamos alcanzar la bendición de Dios, hermano. Pero yo quiero hacer un llamado a mis amigas que están. Yo quisiera decirle que la iglesia del Señor quiere orar por ella, ¿verdad? Quisiéramos orar por ella y que sus nombres estén escritos en el libro de la vida para que en aquel día sean confesados delante de sus ángeles y delante de nuestro Padre Celestial. Claro que su nombre que el Señor le va a asignar, usted no lo sabe, ni yo lo sé. Porque el libro de Apocalipsis nos dice que nuestros nombres van a ser cambiados. Y el Señor en aquel día nos va a dar una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca van a ir escritos nuestros nombres. En aquel día vamos nosotros a identificarlos delante de Dios. Pero queremos orar. No sé qué dicen. Quisieran hoy aceptar al Señor. Hoy es tiempo. Y pueden pasar a este lugar y oramos por ustedes. Porque el Señor dice allá en el libro de Proverbios, capítulo 26, 23, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo que el Señor quiere, hermanos, es de que el hombre, que la mujer, hermanos, entienda que no es bueno seguir viviendo como está viviendo, que le entregue el corazón. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir, Dios la va a bendecir al ver que usted camina por ese camino estrecho, pero que ese camino lo va a llevar a la salvación. Porque dice la palabra, hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y eso no quiere Dios para la vida del ser humano. Dios quiere que todos, hermanos, procedan, dice, a un arrepentimiento. Por tanto, yo les pregunto nuevamente, ¿quisieran renovar su pacto? ¿Quisieran aceitar al Señor? Oramos por ustedes. Si hay alguna valiente de las 3, siquiera levante su mano ahí donde está y allí vamos a orar por usted. ¿Quisieran recibirle hoy en esta noche o no quisieran recibirle? Si no le quieren recibir,